Ya estamos en vivo. Un ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí, mi hermano. Hoy tenemos un invitado especial. Disculpen la demora, ¿verdad? Problemas técnicos, pero estamos aquí para llevar el mensaje. Tenemos un invitado especial desde Venezuela. Es un privilegio, mis hermanos, es un privilegio de que ella haya cedido a la entrevista, ¿verdad? Y que la conozcan un poquito, ¿verdad? Ella ha pasado situaciones muy difíciles, pero siempre ha estado Dios en el asunto. Estamos viviendo un momento, ¿verdad? Cuando hay pérdidas de gente cercana, hay gente que le da depresión, hay gente que no saben sobrellevar esto. Y ella tuvo unas pérdidas muy difíciles, pero dentro de ese proceso ha visto el amor del Señor. Pero sin más preámbulo, yo quiero que la conozcan desde Venezuela. Angeli Jamírez, ¿cómo estás, Angeli? Buenas noches, Rafi. Bueno, alegre, contenta de estar aquí en este en vivo. De verdad agradecida con el Señor, agradecida contigo por la oportunidad de compartir mi testimonio de vida. Agradecido con cada uno de los que están conectados, amistades, hermanos en Cristo y los que nos van a ver por diferido también. Y aquí, con mi corazón abierto para dar la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, como el Señor me ha venido transformando y que todo lo que Él permite, yo hoy puedo decir que ayuda para bien. Amén, amén. Qué bueno, Angeli. Vamos a hablar un poquito del principio, ¿verdad? De en Génesis, dice en Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a hablar un poquito del principio. ¿Qué nos puedes contar de cómo era tu crianza, de dónde viene la escuela? ¿Qué nos puedes contar? Amén. Bueno, yo nací en Barinas, aquí en Venezuela. Me crié con mi papá hasta los 2 años. Luego hubo una ruptura matrimonial allí. Mi mamá, estuvimos 5 hermanas que nos criamos juntas. Mi mamá fue padre y madre. Mi papá estaba, pero no todo el tiempo. Creo que una vez al año después de la separación nos veíamos. Y bueno, mi escuela siempre, para la gloria de Dios, me destaqué en buenas notas. Sí era un poco callada, eh, decir que siempre estaba como a la defensiva, sí. Trataba de ser un poco cerrada, me enfocaba más en mis estudios, en sacar buenas notas, casi no convivía, pero nunca di bullying ni nunca recibí bullying tampoco. Creo que, bueno, el Señor siempre me guardó de todas esas cosas y como dije, siempre estaba a la defensiva. Amén, porque tu papá fue que te enseñó de siempre, como tú dices, está a la defensiva, de si alguien te dice algo, no quedarte callado. Bueno, eso fue, yo digo que mi reacción por el divorcio, creo que sí me pegó muchísimo la separación, la falta de un papá. Entonces yo sentía cuando los demás niños tenían su papá y su mamá, entonces trataba de no expresar mis sentimientos y trataba de tenerlos retenidos y no conversar con nadie, estar allí siempre. Mi mamá siempre fue papá y mamá, como te dije, y ella siempre, yo la veía luchando, entonces yo como que quería agarrar de eso, pues bueno, si mi mamá puede sola, yo puedo sola, mi mamá siempre ha estado sola, y creo que esas fueron como que cosas que fui llevando por causa del divorcio, sí, que O- ellos tuvieron. ok, eso por causa del divorcio de tu papá, ¿verdad? Eso te llevó a la depresión. No, no tuve depresión, pero como todo niño, sí, en el momento cuando hacían una reunión de papás y no llegaba tu papá, sí, como todo niño, yo creo que los que nos pueden escuchar y pudieron ver eso, también vivir eso, sí uno le pega, ¿verdad? Aquí en Venezuela decimos le pega, es como que le duele. Ujú, ujú. Pero bueno, para adelante siempre mi mamá trató de llenar ese vacío allí, pero en los momentos que tenía la oportunidad de disfrutar a mi papá, por lo menos una vez al año, trataba de hacerlo lo mejor. Trataba a mi papá, bueno, mi papá nos daba el amor a mi hermana y a mí, ya que éramos hijas de matrimonio. Nos daba el amor en el tiempo que podía compartir una vez al año.
pero sí, siempre faltó, siempre faltó. Yo creo que una de las cosas que a uno le pega es un divorcio. De verdad que a uno le duele como ser, uno piensa crearse con papá y mamá, y el no lograr eso, entonces sí acarrea muchas cosas. Como te digo, yo estar a la defensiva, siempre sola, reprimida, no quería, no, no deprimida, sino reprimida, o sea, era como calladita, o sea, no conversar con nadie. Y creo que de esa manera fue como a mí me afectó el divorcio. Y eso te encerraste en tu mundo, en el sentido de no hacer amistades, de no compartir con nadie, en ese aspecto. Sí, sí, yo era muy cerrada, entonces cuando era el momento de recreo, nosotros le llamamos acá recreo cuando nos permiten salir del aula de clase a compartir. Yo trataba de llevarme un libro, lo que tenía, y entonces me compraba mi merienda, me la comía, pero me ponía a leer el libro. Ujú. Era muy, muy, muy así, como te digo, de jugar mucho, no, no era. Y sí lo hacía con mi familia, con mi hermana en la casa, con mis primos, pero en la escuela no, no era tan así. Ok, ok, entiendo eso. Tú cuenta por el divorcio de tu papá, me contaste tras bastidores que tienes, que tú tienes una familia muy grande. Sí. Mi mamá tuvo 7 hembras y mi papá tuvo 3 varones y una hermanita menor que tengo, que tiene 13 años, porque ellos antes de casarse, cada uno tuvo primer matrimonio. Entonces tuvieron los otros hijos, luego se casaron y me tuvieron a mi hermana menor y a mí. Y después cuando ellos se divorciaron, mi papá tuvo otra hija más, que es la que ahorita tiene 13 años, que bueno, vive en Barinas también. Wow, wow. Sí, ¿Verdad? Me estabas contando de que, ¿cómo te digo? No viene, ¿cómo fue ese proceso de llegar a los caminos del Señor? ¿Verdad? Porque estás lastimada, eh, ese divorcio de papá, mamá, eh, tiene un carácter, ¿cómo se dice? Que no se deja meter las cabras de nadie, ¿verdad? no. Está fuerte. Pero Sí, llegó ese momento de cómo chocaste con la cruz. sí. Bueno, yo conocí a mi esposo, ¿verdad? Cuando tenía 17 años. Y bueno, de verdad que fue de bendición para mi vida. Él estuvo conmigo y yo lo comencé a ver. Él me llevaba de diferencia de edad 15 años. Entonces yo entendí que quizás yo estaba buscando el papá que no tuve, porque sí me decían como que, bueno, pero tan mayor. Y Ujú, entonces ujú. yo relacioné que, bueno, la falta de papá, yo la quise suplir como en él, pues, pero de verdad que lo hizo muy bien, de verdad que fue un príncipe, como yo te lo comentaba, Rafi, fue Ujú, una bendición para mi vida. Nosotros, él me ofreció matrimonio, pero como estábamos en el mundo, yo no le acepté el matrimonio en el momento, yo le dije, ujú, vamos a vivir y vamos viendo cómo nos va, y bueno, convivimos y no nos faltaba nada. A mí no me faltaba, según a mí no me faltaba nada, tenía el amor de él, estábamos económicamente bien. Y de pronto, bueno, a los 6 años de matrimonio, yo salí embarazada, pero de pronto llegó a mí esa necesidad de Dios. Yo tenía 4 meses de embarazo y yo estaba en mi casa sola y comencé a sentir esa necesidad de Dios, y yo le comento a él cuando él llega del trabajo, porque allí me habían mandado unos días de reposo. Y yo le comento, mi amor, yo quiero ir a una iglesia, yo quiero conocer más de Dios. Y él tan lindo como siempre me dice, bueno, mi amor, búscate una iglesia y vamos. Y yo, ¿en serio? Sí, en serio. Bueno, recuerdo que yo le comenté a mi hermana Annie, yo le digo, hermana, no sé, es que el Señor, mira, él sabe todo. Uno a veces dice, ay, no, nada es casualidad. Yo se lo comento a mi hermana sin saber que mi hermana era cristiana. Yo ni siquiera sabía que mi hermana estaba yendo a una iglesia. Ella estaba yendo oculta. Ella es menor que yo. En ese tiempo, si yo tenía, no sé, como 22 años, porque era después de 6 años de matrimonio,
Estaba yendo a la iglesia reciente, ya tenía como 3 meses yendo a esta iglesia. Y yo le comento, hermana, yo quiero ir a mi iglesia, no sé. Y a mis hermanas, vamos a la mía. Y yo, a la tuya. Sí, bueno, hermana, estoy yendo con mi suegra a una iglesia. Y bueno, de verdad que fui a esa iglesia, fuimos mi esposo y yo. Y es a la iglesia que pertenezco ahora, Vida Nueva Internacional. Bueno, gloria a Dios por donde me sembró, porque aquí es donde de verdad he crecido y le doy la gloria al Señor. Yo sé que mis pastores, si están allí conectados, lo van a ver diferido. De verdad que ha sido de bendición esta casa para mí. Y desde que llegué allí, bueno, comenzó un cambio en mí. Yo era muy amargada también, era muy amargada, Rafi, muy, o sea, estaba a la defensiva, como te digo, o sea, me decían algo y yo lo respondía. De hecho, mi familia, yo creo que te comenté la película de Matilda, Ajá, sí. eh, la directora esta que le decían Tronchetoro, bueno, así me decía mi familia, mis hermanas, Tronchetoro, me decían así porque yo era como que más o menos así. Y mi esposo, él empezó a ver un cambio en mí. Él primero fue a la iglesia por mí, ¿verdad? Bueno, porque yo le dije, pero él cuando comenzó a ver ese cambio en mí, yo digo que ese hombre diría, no, de aquí no nos vamos, porque de verdad él se empezó poco a poco. O sea, no fue algo que hay una varita mágica, ya. No, pero sí poco a poco el Señor fue cambiando, fue quitando de mí esa amargura, ese dolor, porque yo sé que la raíz era esa falta de papá. El Señor ya me mostraba, ¿sabes? Que cuando uno ora, uno le pide al Señor, muéstrame, Señor, que hay en mí que no te nada. Quema con el fuego de tu espíritu. Y yo comenzaba a orar y el Señor me sacaba todas esas cosas, ese dolor, esa falta de papá. Y bueno, para la gloria de Dios, de verdad que te puedo decir y a los que nos están escuchando, que el Señor transforma. Amén. Y para bien, cuando Él tiene un propósito para nosotros, Él nos llama y nos transforma y nos llena ese vacío, porque lo más hermoso de todo es que cuando yo llegué a los caminos entendí el verdadero amor de papá. Ahí yo agarré a mi Señor como mi papá, mi Abba Padre. Siempre cuando hago un comentario o algo, siempre digo Abba Padre, que es papaito, o sea, mi papito, mi papá. Y bueno, de verdad que le doy la gloria a Dios por eso. Amén, qué bonito, qué bonito. Desde qué edad hasta el día de hoy, cuánto tiempo llevas en el evangelio? 6 años y medio, ya llevo 6 años y medio, pero sin embargo, aunque el Señor hizo una transformación en mí, yo no quería compromiso. Sinceramente, mi esposo sí, él llegó y de una vez, eso yo creo que teníamos como 6 meses y nos nombraron líderes de una vez. Yo digo que bueno, el Señor preparó todo rápido porque él sabía que mi esposo iba a partir, pues, y no iba a durar tanto como yo. Y entonces, él de una vez fuimos líderes, pero yo renuncié al liderazgo en ese tiempo, porque, bueno, empecé a colocar excusas que del niño, que mi bebé es tremendo, que no me deja estar en las reuniones, bueno, mil excusas. Y yo sé que el Señor tenía un propósito conmigo desde ese momento, pero yo dejé el arado por un momento. Y mi esposo siempre me decía, mi amor, ya el niño creció, ¿cuándo vas a comenzar otra vez? Vamos otra vez, tú eres una líder. Siempre me impulsaba, me Ujú, impulsaba. Y yo no quería compromiso con el Señor. ujú, Y bueno, yo porque digo que todo ayuda para bien. Porque cuando llegó el proceso, bueno, para los que nos escuchan, mi esposo, él partió con el Señor, le dio COVID-19, fue un proceso largo para nosotros, pero en el momento que él partió con el Señor comenzó un cambio en mi vida. O sea, yo tenía dos opciones, o me iba para el mundo completamente o me aferraba a Dios. Porque ujú, el que estaba ahí era mi esposo, o sea, el que me impulsaba a hacer los altares familiares era él, el que me impulsaba a orar era él. O sea, ya el Señor como que, bueno, te quito a él, vamos a ver qué es lo que vas a hacer. ujú, Y ahí yo dije, Señor, sí, en medio de mi dolor, todo esto que pasó, yo le dije, Señor, yo sé que si tú lo permitiste es porque tú me estás llamando ahora con látigo. Él me llamó con cuerdas de amor. El amén. primero, es que papá te llama con esas cuerdas de amor. Y bueno, pero cuando tu papá, o sea, nuestro Padre Celestial, tiene un propósito, bueno, ella no entiende por las buenas, va a entender por las malas, pero de que entiende, entiende. Y bueno, tuve que entender por las malas en la pérdida de mi esposo.
Pero yo puedo decir que aún en eso el Señor tiene cuidado de nosotros. Aún en medio del dolor, dice que el Señor hace la herida, pero Él cura la herida. El Señor permitió esa herida en mí, pero Él la sanó también. Yo recuerdo que fueron momentos difíciles, creo que los primeros 3 meses de duelo fueron difíciles, yo no dormía, tuve insomnio, me paraba, o sea, no dormía en el día, en la madrugada me paraba, pero era el encuentro con papá. Yo lloraba con gemidos, con gemidos, lloraba, lloraba, y sentía como el Espíritu Santo me consolaba. Y yo sé que fueron 3 meses que, claro, no era que no todos los días dormía, pero fueron 3 meses donde a veces toda la noche no dormía. O sea, me llegaba cada 3 días un insomnio. Y yo aprovechaba esos momentos para llorar en la presencia de Dios. Y yo podía sentir la mano del Señor consolando mi corazón, mi alma, en medio de mi dolor. Amén, qué bonito ver en medio del proceso Sí, como Dios, como tú dices, como papá, como ese amor de que dice también la palabra de Dios, y lo dice Jesús, tendría aflicción, pero confía, sí, yo he vencido al mundo. Esas son amén, aflicciones, pero viste en la mano de Dios obrar a tu favor, como estaba sanando ese dolor en tu corazón. amén, amén. Cuando a tu esposo, ¿verdad? Le diagnostican COVID, ¿qué te pasó por la mente? Porque muchas veces pensamos, ¿verdad? Hoy en día le han dado tan duro a lo que es el COVID, que es como el cáncer. Te da COVID, Sí. te vas a morir. Te da cáncer, automáticamente nos ponen en la mente, te vas a morir. Cuando a él le da COVID, ¿qué te pasó por la mente? Bueno, nos dio COVID a los tres, a mi Wow. esposo, a mí y al bebé. A los tres nos dio al mismo tiempo, el bebé tuvo fiebre también. Yo no tuve casi malestar, pero perdí el olfato y el gusto. Y bueno, claro, en el momento, yo, ¿cómo te explico? Yo lo tomé como que, no, o sea, no nos vamos a morir. Yo pensé sinceramente eso, pero mi esposo era médico. Mi esposo era de profesión médica y él sabía lo que estaba, y es más, él sabía su condición, hipertenso, sufría del corazón y todas esas cosas, pues él sabía lo que se estaba enfrentando. Y bueno, fue un proceso fuerte, él estuvo aquí en la casa 15 días, yo lo atendí, tuvimos los tres juntos, los tres teníamos el COVID, el bebé gracias a Dios salió rápido de eso. Yo duré sí mi tiempo, no sé, como un mes o 3 semanas con lo de no tenía olfato ni gusto, o sea, todo me sabía nada y no olía nada, pero bueno, aún así atendía a mi esposo, recuerdo yo que yo le hacía la sopa y él era el que la probaba porque yo le decía, no sé si está salada, no sé si está bien, pruébala y me dice porque yo no tenía olfato. O sea, fue un proceso que vivimos los tres junticos aquí en casa. Luego se complicó, él necesitó oxígeno y bueno, la economía no estaba muy buena en ese momento, habíamos tenido mucho gasto y lo tuve que sacar al hospital, porque en el hospital el oxígeno es gratis aquí en Venezuela. Entonces, por lo menos, ya no me tenía que preocupar por el oxígeno, sino solamente orarle al Señor para que proveyera lo de la medicina. Porque lo de la bombona era tedioso, o sea, era ir, bueno, en ese momento era una ola de COVID que era complicado hasta conseguir el oxígeno, no era tan fácil. Y se aprovechaban mucho de venderlo súper carísimo también, la bombona de oxígeno. Bueno, allá en el hospital él duró 19 días, él luchó muchísimo, porque yo sé que una de las cosas a lo mejor él pensaba era en el bebé y en mí, ¿verdad? Como todo. Pero cuando los dos nos pusimos de acuerdo y con nuestras autoridades también, a orar que se hiciera la voluntad de Dios, porque ya era mucho, él había ya sufrido mucho, ¿sabes? Cuando tú amas a una persona, tú quieres que esté aquí, pero entonces ya el Espíritu Santo me ministraba, no seas egoísta, él está sufriendo. Y yo decía, es que yo lo quiero aquí, yo lo quiero aquí, pero bueno, hubo un momento que ya el Espíritu Santo me mostró eso, de que estaba siendo egoísta, que él estaba sufriendo. Y yo le pongo una carta a él, bueno, recibo de mi pastora, de mi apóstol Francisca, que dice, estamos orando a la iglesia, que sea la voluntad de Dios. Claro, yo voy a orar también conforme a eso. Le hago una carta a mi esposo y le digo, amor, la iglesia, los hermanos, todos te mandan saludos, te extrañan, estamos orando, pero vamos a orar que sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable.
Y bueno, sí, en lo que empezamos a orar así, él cayó a UCI, cayó al día siguiente, creo que empezamos la oración hoy, ejemplo, y al día siguiente cayó a UCI. Y ahí estuvo 3 días en UCI, lo entubaron, no duró mucho, como 2, 3 horas entubado y partió con el Señor. El 23 de mayo, ya Cuando va a te, ser 2 años este año, del 2020, del 2021. wow, cuando, Ujú. cuando a ti te dan la noticia, Janeris, Sí, te tengo una mala noticia, ¿verdad? Mi hermano que fue el médico el que te la dijo. ¿Qué sí. te pasó en ese momento, esa milésima de segundo? Bueno, sí, uno nunca espera, ¿verdad? Cuando él lo entuba, el doctor, para la gloria de Dios, era cristiano, el que le tocaba guardia ese día. Y bueno, mira cómo el Señor tiene cuidado de todo. De verdad que yo sé que Él estaba allí, yo le dije, nosotros somos cristianos. Cuando Él entró que lo entubaron, el doctor me dice, las últimas horas son cruciales. Yo no me aparté de ahí, yo me quedé ahí. Y yo sentí, yo creo que te lo comenté, yo sentí una brisa que pasó y un silencio y una brisa. Y en ese momento suena mi teléfono y yo veo, era un mensaje del doctor que decía, ven, yo ya sabía lo que había pasado. Ujú, Eso ujú. era como 4 metros de distancia de donde yo estaba, donde estaba el cuerpo ya de mi esposo. Y eso fue como una eternidad para mí. Aunque eran como 3 metros, yo no sé, pensé que era una eternidad llegar allá hasta que llegué, miré a los ojos al doctor y yo le dije, ¿partió? Y él me dijo, sí, partió. Y mira cómo el Señor tiene cuidado que fue un cristiano, porque a veces los médicos son rudos. Dicen, sí, ya murió, ya, y o sea, ellos son como que... Y fue un cristiano y él me dijo, ahora está en un mejor lugar, ahora está descansando, ahora no hay dolor, ahora no hay llanto, ahora está con papá en sus brazos. Y eso para mí fue como un refrigerio a mi dolor, ¿sabes? Sí me dolió, obviamente, pero fue un refrigerio de que, bueno, Señor, está contigo. ¿Y qué mejor? ¿Quién lo ama más? ¿Tú o yo? Papá Ujú. lo ama más. Amén. Y pero sí, sí me dolió, Rafa, sí fue, en ese momento llegó una persona que nos estaba apoyando allí. Yo obviamente me vine en llanto porque es necesario, digo que hasta nuestro Señor Jesús lloró cuando Lázaro, o sea, eres necesario desahogarte, yo lloré, 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 drené, pero ya, dije, está en un mejor lugar y bueno, de verdad que a los que nos escuchan y están pasando por esto, yo sé que duele, yo también pasé por eso, pero sabemos que ellos están ahora en un mejor lugar. Amén, amén. ¿Cómo se siente, verdad? Porque estabas hablando tras bastidores que se podía decir que él corría con todos los gastos. La Sí, luz, el agua, el bill de la casa, la gasolina del carro, todo eso. Pero ahora te tocó a ti esa sí. parte. ¿Cómo pudiste llevarlo a cabo, verdad? Y poco a poco manejarlo hasta el día de hoy. Sí, claro, al principio yo trabajé con él 12 años siendo su secretaria. Él obviamente sí cubría todo, él no me, como yo te comenté, no me permitía cubrir nada, a pesar que yo tenía mi sueldo, él me decía, no, eso es para ti, gástalo en lo que tú quieras, dale a tu mamá, él cubría todo, todo, todo. Y entonces yo, bueno, cuando pasa el proceso, yo creo que una de las cosas que él pensaba para no soltar esta tierra era eso. Yo me imagino que era una de las cosas que él decía, si yo parto, ¿cómo ella se va a sostener? Ujú, Pero yo me ujú. geografía en el momento, obviamente estábamos quebrados, ya habíamos gastado como todo en la enfermedad, en el COVID, y yo estaba quebrada. Recuerdo que Dios usó, yo creo que él nos está escuchando, nuestro hermano Joey Irizarry. Él Ujú. pero que envió una ofrenda y ahí fue como, porque él sintió, pues sintió a lo mejor que yo estaba pasando necesidad o que el niño, y fue de bendición. Recuerdo que esa ofrenda que él mandó, yo agarré parte de esa ofrenda y la invertí en ropa deportiva. Yo me empecé a refugiar en el Señor y me empecé a refugiar en emprender. Amén. Recuerdo, yo aprendí comprando, yo empecé a practicar CrossFit, no sé si saben de CrossFit, es un Sí. ejercicio que Ujú. es con el propio cuerpo, ¿verdad? Nuestro propio peso.
Y empecé a entrenar CrossFit para tener mi mente ocupada entre las cosas de Dios, ejercicio y todas esas cosas. Bueno, emprendí, compré ropa deportiva y bueno, allí comencé poco a poco a sostenerme. El Señor me empezó a abrir puertas y bueno, de verdad que sí ha sido duro llevar una casa sola, sí, pero Dios nunca ha faltado. O sea, yo te puedo decir, nunca me ha costado sin comer, mi hijo nunca le ha faltado nada, tenemos vestido. Allí es donde yo me aferraba cuando el Señor dice en el libro de Mateo, o sea, si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Hasta Amén. los lirios tan bellos que se visten, o sea, ¿cuánto no más nosotros que somos hijos de Dios? Y bueno, yo digo que seguiré viendo la gloria de Dios. Sé que el Señor tiene cuidado de mí, de mi hijo. Hay promesas, como siempre mi pastor me lo dice, hay promesas para las viudas y los huérfanos. Y yo hoy soy testimonio vivo de que sí es, de que el Señor tiene cuidado, Él es el que nos da la creatividad. Yo nunca me imaginé ponerme a emprender, pero bueno, yo creo que el Señor es el que hace. Y ahorita estoy en otro proyecto de inversión y todo está en las manos del Señor. Yo digo que Él nunca me ha desamparado y nunca me va a desamparar. Qué lindo, qué lindo. Y eso, Dios honra el que lo honra, Angeri, Sí. ¿verdad? Cuando empezaste a emprender, ¿verdad? Lo que es el CrossFit, eh, cuando esa primera vez, dudaste, no sé si me funciona o no funcione, o confiaste y vamos para adelante. Sí, hay dudas. Yo digo que como humano uno le da la duda como porque es algo nuevo, algo que no estaba en mis planes hacer, pero vi la mano del Señor, vi la mano del Señor y de verdad que te puedo decir que el Señor fue necesario y todo esto fue necesario para un crecimiento. Yo he madurado, yo no soy para nada, o sea, he madurado espiritualmente y en todo, no soy para nada la que era hace 2 años. De verdad que el Señor permitió, sabes que uno al emprender uno tiene trato con el público, Ajá, entonces claro. pero me entiendes, te da la estrategia, cómo le llegas a los clientes. Y yo, ay Señor, por favor y gracias en mí. Y bueno, de verdad que he madurado en todos los sentidos. Ahora hasta soy una emprendedora, como te puedo decir, solo lo hace el Señor. Amén, qué bonito. Eso es bien bonito, eso es bien bonito. ¿Verdad? Ahora viene la otra parte, que es la pérdida de tu papá. Sí. ¿Qué fue lo Eh, que pasó? Tenía 3 días de duelo por mi esposo y mi papá cae en COVID. Yo lo atendí igual aquí en mi casa. Mi papá también pasó su COVID aquí. Yo era su enfermera, le pasaba tratamiento endovenoso. Aprendí. Mira cómo es el proceso, porque yo le tenía miedo a las agujas. Y mira cómo el Señor o sea, usó esta situación para romper ese, como decía, ese tope de mi vida, porque yo empecé a tratar a mi papá, o sea, por amor a mi papá. Pero dirán los que nos escuchan, ¿cómo llegó su papá a la casa? Bueno, para la gloria de Dios, mi papá estuvo en Colombia muchos años, luego llegó a Venezuela, comenzó con unos problemas en los riñones y yo le conversé a mi esposo unos meses antes de que él partiera, yo le dije, yo quisiera traerme a mi papá para acá y mi esposo tan lindo como digo, un príncipe, nunca me decía que no, de verdad, ven, claro que sí, aquí hay un cuarto, vamos a prepararle una cama, esto, y le preparamos la habitación a mi papá y yo sé que el Señor lo permitió que él compartiera conmigo un año. Compartió mi papá aquí conmigo. Él llegó como 6 meses antes de que mi esposo partiera con el Señor. Compartimos, mi esposo le habló de la palabra, lo llevó a la iglesia. Él se convirtió al Señor porque él se había convertido cuando joven, pero se había apartado. O sea, no se había convertido, había llegado a los caminos del Señor, pero se Ujú. apartó. Y entonces ya se reconcilió con el Señor estando acá. Pasó los 6 meses, partió mi esposo y ahí mi papá a los 3 días cae con el COVID. Y wow, eran dos dolores, o sea, 3 días de duelo por mi esposo y cae mi papá. Y era el temor de que él Ujú. partiera otra vez, o sea, que él partiera y que fuera otro dolor más. Y yo decía, Señor, no lo permitas. Yo le decía, no lo permitas, no estoy preparada. Si te lo vas a llevar, por favor, que no sea ahora, no sea ahora. Y yo sé que fue el Señor porque mi papá también él era diabético. O sea, Wow. cuando el doctor lo vio, o sea, prácticamente los médicos es diabético, es uno de los más propensos que han muerto por COVID.
Y yo digo que fue un milagro del Señor en el momento, porque el Señor sabía en su cuidado que Él tiene con nosotros, Él sabía que si se lo llevaba, eran dos golpes muy seguidos para mí, muy fuertes. Y no se lo llevó por el COVID. Él permitió que mi papá compartiera conmigo 6 meses más. Mi papá salió del COVID, comenzamos a ir a la iglesia, teníamos unas tierras, mi papá le encantaba sembrar, comenzamos a compartir en las tierras, él sembraba, yo me iba con él y sembrábamos maíz, compartimos, ¿sabes? Ese tiempo de años que nunca compartimos, hubo ese amor, esa conexión en nosotros y ya éramos, o sea, él era el hombre de la casa, ya había asumido cosas de la casa y yo digo que, bueno, el Señor lo permitió. Luego él se fue de viaje para Barinas, nuestra tierra, y bueno, allá partió con el Señor porque él tenía una úlcera, la úlcera se le reventó, pero fueron dos golpes fuertes. Fuerte porque ya era un año después, o sea, mi esposo tenía un año y parte mi papá. Pero Dios estuvo conmigo, Dios me preparó, ¿sabes? Cuando el Señor te prepara es porque ya el Señor como que permitió ese compartimiento, esa unión, eso allí entre nosotros. Ya mi papá se había llegado a los caminos del Señor, entonces ya lo que quedaba era que yo sé que fue la voluntad del Señor, ¿por qué? Porque mi papá era un poquito tremendo con las mujeres. Y él ya se había separado de su pareja, estaban así en separación. Y yo digo que el Señor lo permitió porque Él sabe. Y yo le decía, Señor, que mi papá no se pierda. Cuando Él se fue para Barinas, yo decía que Él no se aparte de tu camino, que Él siga allá. Y yo siempre hablaba con Él, siempre, papá, no te apartes de los caminos. Le mandaba la palabra todos los días. Y todos los días Él me decía, todo lo que yo mando, que tú a veces lo ves en el Facebook, esos comentarios, yo se lo mandaba a Él todos los días. Y Él me decía, hija, esa palabra que tú me mandas te nutre todos los días. Y bueno, yo sé que Él ahora también está en la presencia del Señor. Amén, amén. Qué bonito que Dios prepara antes Sí. de la circunstancia, ¿verdad? Como a Pablo, que cae, se queda ciego, va donde el apóstol y Dios le prepara al apóstol, tienes que orar y ahí se le caen las escamas. ¿Sabes? Cómo Dios te empezó a preparar poco a poco en el camino para que cuando Amén. vinieran estos golpes, poder tú sentir el amor del Señor y esa confianza y esa certeza que un día que cuando estemos en la presencia de Dios, los vamos a ver. Amén. Ese es mi consuelo. Yo digo, Ah, yo sé que están en la presencia de papá y yo sé que los voy a volver a ver y que yo sé que nos vamos a, quizás no sé si nos vamos a reconocer allá, pero yo sé que los vamos a volver a ver. amén. Tú eras una muchacha como que tímida, ¿verdad? No hablabas con mucha gente, ¿verdad? Un carácter un poquito fuerte. Ya vienes a los caminos del Señor, Dios te empezó a preparar. Pero aquí hay un detalle bien grande. ¿Cómo tú conoces a Joey Rizarri? Porque él vive en Florida, en Estados Unidos, y tú eres Sí, de Venezuela, y tú estás en el sí. canal de él de las noticias, llevando un mensaje. ¿Cómo llega ese ministerio a tu vida? Sí, bueno, como comenté, bueno, él conoce a mis pastores desde hace años, creo que 7, 8 años, y a través de la enfermedad de mi esposo, mis pastores me apoyaron muchísimo, comenzaron a pedir ayuda, ¿verdad?, para cubrir los gastos, porque ya nos habíamos quedado sin dinero, y a uno de ellos fue al hermano Joe. Él le pidieron la ayuda y él mandó para la bombona de oxígeno que necesitábamos, después mandó para unos medicamentos, pero él no nos conocía, él no sabía quién era mi esposo, quién era yo, no sabía, sencillamente, como él siempre ha tenido, que siempre le digo, tiene un corazón dadivoso, siempre allí estuvo sembrando para nosotros, y luego, cuando mi esposo parte, él manda lo de la ofrenda que te comento, que fue la primera ofrenda que después que mi esposo parte, y fue la que pude emprender, una parte de dinero pude emprender. Bueno, y él, recuerdo yo, no sé si fue como a los 3, 4 días o 5 días que mi esposo parte, él me manda un mensaje personal a mi Messenger dándome las condolencias, ¿verdad? Y colocándose a la orden, que cualquier cosa que necesitara, él estaba allí como un hermano de Cristo y esto. Recuerdo que luego envió una imagen, una palabra que me llegó en el momento, ¿sabes? Yo estaba pasando, él no sabía, pero yo estaba pasando lo de mi esposo
y atendiendo el COVID de mi papá. Y él manda una palabra que yo la recibí en mi corazón, la atesoré y le dije gracias, la necesitaba. Bueno, allí comenzamos la amistad y pasó el tiempo, porque yo estoy grabando con él, creo que desde noviembre. Creo que pasó, no sé, un año de que hablábamos y eso, conversamos, y él me da la propuesta de grabar un video para mujeres cristianas. Y yo no, yo le digo, yo no me siento preparada para eso, no creo. Claro que sí, Angie. Él me dice, Angie, me dice, claro que sí, Angie, Dios te usa grandemente, yo sé que va a ser una bendición. Bueno, de verdad, como él me dice, te dejaste usar por el Señor, dijiste que sí, asumiste el reto, y bueno, Rafi, lo asumí. Yo dije, bueno, Señor, con mis miedos, con mis dudas, pero voy para adelante, que seas tú. Y bueno, de verdad que hemos visto la receptividad, de verdad, para la gloria de Dios, de esas mujeres, ¿sabes? Cuando te escriben, gracias por esa palabra, hermana, yo la necesitaba, gloria a Dios, déjese usar, sígase dejando usar. O sea, todas esas cosas te llenan tanto que tú dices, papá, de verdad que tú sabes, o sea, a veces nosotros tenemos tantas dudas y a veces por el miedo no nos atrevemos. Y yo decidí hacerle caso yo de soltar el miedo y atrever. Y de verdad que ha sido de bendición ese programa. Se llama Decisiones de la Vida Real para la Mujer Cristiana. Hay algunos varones que escriben, bueno, y para nosotros no hay. Y yo, bueno, a veces le respondo, escúchelo también, varón, pero bueno, va específicamente para las mujeres cristianas, pero es tema que lo pueden tomar ambos sexos. Amén, qué bonito, ¿verdad? Para culminar, porque el tiempo corre, ¿verdad? Y yo Sí. sé, no es diferencia de horario, porque allá mismito son las 8:26 en Venezuela, ¿verdad? Y es un honor, es un placer haberte conocido. Para culminar, ¿qué tú le puedes decir a esas personas que te están viendo o que te van a ver más adelante, porque los videos se quedan grabados, que están pasando ese duelo, que están pasando esa pérdida, pero no tienen un norte, que piensan Sí. que se acabó el mundo? ¿Qué tú le puedes decir? En el momento tú puedes sentir eso, amado hermano, amigo, pero cuando tú te acercas al Señor, cuando tú lloras en los brazos de papá, Él es el que te consuela. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Yo te puedo decir, en medio de tu dolor, llora, desarraiga tu corazón en la presencia de Dios, dile, Señor, me duele, habla con papá, habla así como si estuvieras hablando con una persona, porque el Señor es una persona que no la ves, pero la sientes. Y que tú puedas decirle, me siento mal, esto me duele. Creo que es en la intimidad. Y que tú puedas entender que todo obra para bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:28. Invito a que la leas si tienes allí la Biblia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Gloria a Dios por eso. Amén. Quizás ahorita tú dices, bueno, ¿y esta pérdida en qué me está ayudando a bien? No entiendo. Sí te va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque vas a buscar más al Señor, vas a conocer más al Señor, vas a conocer ese Dios consolador, ese Padre que tiene cuidado de ti, que en este momento tú puedes sentir porque tienes 2 o 3 días que haber partido tu familiar o tienes meses y tú dices, no encuentro qué me puede ayudar a bien esto, pero sí te ayuda cuando tú dejas ese dolor, cuando tú le muestras las heridas a tu padre, Él las sana y no vas a olvidar nunca ese ser querido, pero va a venir en ti como ese refrigerio que esa persona está en un mejor lugar, que esa persona tú posiblemente la vas a volver a ver. Yo digo que en medio de mi dolor lo que más me ayudó a mí fue postrarme literalmente en la presencia de Dios y llorar y llorar y llorar y pasar horas allí llorando y sentir de pronto ese silencio y esa caricia del Espíritu Santo a mi vida, donde yo sentía que me decían, no llores, estoy aquí contigo, no temas, que yo te ayudo. Yo sentí esas palabras que el papá me decía y yo sé que es un proceso duelo. Psicológicamente dicen que dura 6 meses el proceso duelo, pero papá lo puede hacer más rápido. Tenemos un Dios que puede ir sanando y restaurando cada herida. Y hay una palabra en el libro de Salmos
Salmo 94, 19, que dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Gloria a Dios por el salmista. En medio de las tribulaciones que él estaba pasando fuertemente, él le decía: en medio de mi dolor, tus consolaciones alegraban mi alma. Allí en medio de tu dolor, el Señor quiere alegrar tu alma, el Señor quiere sanar esa herida, ese dolor. El Señor quiere que tú puedas tener un nuevo horizonte, que tú puedas decir: bueno, sí, es que yo digo que la muerte es lo más seguro, que todo va para allá. Sea un familiar que se vaya antes, a veces nosotros no queremos que sea un familiar, a veces queremos que seamos nosotros mismos primero. Pero si la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, si fue así, es con un propósito. Si estás aquí, es con un propósito de ser consolado para consolar a otros. Yo hoy me puedo parar aquí frente a ustedes y decir con toda certeza que el Espíritu Santo es nuestro consolador, y que si tú buscas de todo corazón al Señor, tu corazón va a ser afirmado, restaurado, sanado, para que tú puedas dar testimonio que sí se puede. El enemigo, que quiere, él te va a traer malos pensamientos a tu vida, dardos donde te va a traer depresión, angustia, donde te va a traer todo lo malo, porque él vino aquí a matar, a hurtar, a destruir. Pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y si tú lo buscas de todo corazón, yo sé que dentro de unos meses no voy a ser yo, sino tú la que va a estar detrás de una plataforma dando tu testimonio para otros. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Si Dios lo pudo hacer con Angeli Ramírez, y el Dios de Puerto Rico está en Venezuela, en en todas las partes del mundo, y le dio ese consuelo, esa paz. Dice la palabra: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Si lo hizo con Angeli Ramírez, lo puede hacer contigo también, si tú se lo permites, que es lo más importante. Amén. Angeli, gracias. Gracias por este ratito. Gracias por permitir y decir que sí, ¿verdad? A que la gente te pueda conocer un poquito, y llevar ese mensaje, esa palabra de aliento y de esperanza a la sociedad. Gracias, muchas bendiciones, y que Dios te bendiga, pero grandemente, a la distancia allá a Venezuela. Amén, amén. Gracias, Rafi, a ti. Gracias a todos los que se conectaron y a los que están por vernos en diferido. Muchas bendiciones, y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén. Siempre terminamos con una oración, ¿está bien? Amén. Amén. Padre Gracias, Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia. Gracias por este ratito. Gracias por Angeli Ramírez. Cuídala, protégela, bendícela, pero sobre todas las cosas, guárdale su corazón, porque de él, hermana, la vida. No permita que en su corazón entre el orgullo, que siempre se mantenga humilde, que siempre esté dispuesta y disponible para ti, Señor, que tenga un espíritu sensible hacia ti, Señor, y que haga tu voluntad, como siempre digo, como el elefante, lento pero seguro. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como siempre termino, ¿y quién es Rafi? Este que está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye. Un momentito. Ya terminamos. Gracias, Angeli. Gracias. Discúlpame todas estas cositas tecnológicas, pero yo busco la forma. Yo busco Gloria a la Dios. forma, porque se tiene que dar. Se tiene que dar. Gracias, gracias por la oportunidad. Muchas bendiciones a tu hijo. Muchas bendiciones a ti, a la iglesia. Siga hacia adelante. Como se dice aquí en Puerto Rico, eres una caballota de verdad. Tienes un corazón, eres una guerrera de verdad. Amén. Y Dios honra la que lo honra, y tú honras a Dios y Dios te honra a ti. Amén, Rafi. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Y te lo digo, discúlpame por la área técnica, ¿verdad? Que no podías entrar aquí, allá. No quería Estaba que tú... nerviosa, pero bueno, yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo estoy segura que había personas que a lo mejor a esa hora no se podían conectar y se pudieron conectar. Yo digo que todo ayuda para bien. Claro que todo. nerviosa. Yo, ay, Señor, ¿será que no se va a dar? Y, ¿sabes? Uno se siente como que y los que quieren verlo, pero bueno, gloria a Dios que todo va a Yo
yo me escribió y me dijo, Jafi, no te veo, no te veo. Y yo, dame un segundo, dame un segundo. Había gente escribiéndome, deben un segundo, ¿sabes? Yo me pongo nervioso porque la gente está encima. No te veo, Sí, no te veo, porque sí. yo me dijo, envíame el link porque yo quiero tirarlo para mi canal, que lo vean en vivo. Y como yo soy lo más puntual, pues yo soy así, que Ujú, cuando dice a las 7, a las 7. Pero ujú. la, la, No el, contábamos con tener el algo. programa que yo te envié, Restring, es un programa nuevo. Y Ah, se puede decir que yo lo usé una vez con una ujú, muchacha de aquí de Puerto Rico, pero no sé si es porque es Venezuela, es internacional, no sé, pero es internet. Se supone que para todo el ujú, mundo el internet es igual, no una llamada local normal. ujú. Pero como yo tenía Zoom y yo Ok, pagaba por Zoom, yo dije, no, 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 no. Déjame activarlo, por déjame fin. pam, 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 porque Zoom lo tiene todo el mundo. Zoom es más Sí, bueno, fácil. yo no tenía Zoom, pero lo descargué. No, porque Sí, nunca he hecho reunión así por Zoom. Lo tenía una vez y yo dije, ay, no lo voy a usar, lo eliminé. Pero mira, lo volví a descargar y lo voy a dejar porque, bueno, siempre es bueno tenerlo ahí por si acaso. por si acaso. Bueno, Rafi, Muchas Dios te gracias. bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Y bueno, gracias por la oportunidad. Y bueno, estamos en contacto. Si yo sé de alguna persona que tiene un testimonio, yo sí lo voy a poner en contacto contigo para que sigamos glorificando el nombre del Señor. Amén. Ahora en abril, creo que en abril 5 si no me equivoco, Jenny Gómez la tengo entrevista, la Ay, pastora. gloria a Dios, gloria a Dios. La tengo Bueno, entrevista y una cosa, tiene un testimonio por encima. Yo hablé sí, con ella ayer sobre la sí, adicción a la aprobación a la sociedad. Es bien feo. Y cómo Dios sí. la libertó y todo eso, bien tímida. ¿Sabes? Yo le hice unas preguntas. Yo me quedé como 40 minutos más o menos y ella me dijo, Rafi, nadie me había hecho unas preguntas como tú me las hiciste. Y yo, no sé si es un don, no sé si es un talento, pero vamos para adelante. Esto es Ah, lo que hay. Pero gloria a gracias, Dios. gracias, 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 muchas bendiciones y que desde el Amén. día de hoy este mensaje sea de edificación para el pueblo y que sea impactado. Amén. Amén. Bueno, Nada, Rafi, Dios te bendiga. cuídate un montón. Amén. Amén, bye.